Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Pragmático, un hombre de acción, predicador y que practicaba lo que predicaba. Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Mi nombre es Heiel Ortiz y soy el anfitrión de este programa. Nuestro maestro es Samuel Montoya y estamos utilizando el estudio preparado originalmente por el Dr. J. Vernon McGee. Y junto a usted estamos en el autobús bíblico en nuestro recorrido de 5 años por toda la palabra de Dios. Iniciamos utilizando las palabras pragmático, un hombre de acción, predicador y que practicaba lo que predicaba, porque nos estamos refiriendo al profeta Ageo. Y en el día de hoy estamos comenzando el estudio en el libro que lleva su nombre. Si usted está con nosotros por primera vez, bienvenido a bordo. Si usted nos está escuchando por la radio, envíenos un correo diciéndonos desde dónde nos escucha o si está en una de las plataformas de streaming, utilice la opción de comentarios y díganos desde dónde nos acompaña en el autobús bíblico. ¿Recuerda usted desde cuándo forma parte del autobús bíblico? ¿Cuál fue el primer libro que estudió con nosotros? Sería interesante saberlo. Escríbanos un correo a atv@transmundial.org o déjenos su comentario en la plataforma de streaming en la cual nos está escuchando. Así leemos en Ageo capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Interesante. Muchos nombres de personas que hemos escuchado y otros no. Cada uno de esos nombres da una referencia que estaremos estudiando, porque si están en la Biblia es porque Dios quiere que sepamos. A veces pensamos que las genealogías no tienen ninguna importancia, pero recordemos que si está en la palabra de Dios, Él lo inspiró para que estuviera. Iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre eterno, mientras iniciamos nuestro estudio en el libro de Ageo, te pedimos que seamos instruidos por tu Espíritu Santo, que Él nos guíe a toda verdad y que nuestras vidas sean transformadas por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Llegamos hoy, amigo oyente, al estudio de este pequeño libro de Ageo, y aquí podemos notar que es importante el considerar los libros históricos junto con los libros proféticos. Hay un pequeño grupo de libros que pertenecen juntos: Esdras, Nehemías y Esther. Son los libros históricos y deberían estar junto con Ageo, Zacarías y Malaquías. También aquí debería estudiarse el libro de Daniel. Así es que estos libros pertenecen juntos y podemos decir que constituyen una unidad. Estos dos profetas que vamos a estudiar ahora, Ageo y Zacarías, profetizaron al mismo tiempo. Sin embargo, su enfoque es completamente diferente, y aún así estaban animando al remanente de aquellos que regresaron a Jerusalén y a la tierra de Israel. Hoy llegamos a un libro que nos presenta un cambio. Nos hace regresar a tierra así de golpe, y probablemente también nos va a sacudir de una manera tal como no nos puede sacudir ningún otro libro en las Escrituras. Vamos a ver el contraste que existe entre Ageo y Zacarías. Ellos vivieron en la misma época. Estos dos hombres son mencionados en el libro de Esdras como personas que animaron al remanente de los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Y allí se menciona a Zorobabel, y Nehemías animó a esa gente a reedificar el templo y los muros de Jerusalén. En Esdras capítulo 5, versículos 1 y 2 leemos: Profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Iddo,
ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Así es que Ageo y Zacarías se nos presentan en este libro histórico como dos profetas que animaron al pueblo a reedificar el templo y también les ayudaron en eso. Pasamos ahora al capítulo 6 de Esdras y volvemos a encontrar aquí una referencia a estos hombres y cómo ellos ayudaron. En el versículo 14 de ese capítulo 6 de Esdras leemos: «Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia». Así es que tenemos esta referencia aquí que estos profetas animaron a la gente a construir y ellos construyeron y llevaron a cabo el mandamiento de Dios. Pero también vamos a ver en la profecía de Ageo que ellos tenían un verdadero problema ante ellos y que era algo un poco difícil el animar a la gente. Ellos reedificaron el templo en realidad, pero lo hicieron en presencia de grandes dificultades, en presencia de ciertas desventajas y obstáculos, y parecía que estas cosas se sucedían rápidamente para con esta gente. Ahora, de esto y de las breves referencias que él hizo en cuanto a sí mismo en su profecía, se conoce muy poco en cuanto al profeta Ageo. Pero hay 4 cosas que se hacen muy aparentes en lo que tenemos. Número 1, trata de hacerse pasar a sí mismo desapercibido. Es decir, él exaltaba al Señor, y cuando él hacía eso, tomaba la misma posición que tomó Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahora, en segundo lugar, Ageo era un mensajero de Dios, y él usaba esa expresión: «Así ha hablado Jehová». Esa es otra de las cosas que caracteriza el mensaje de este hombre. La tercera cosa que tenemos y sabemos en cuanto a él es que él no solo reprendía a la gente, sino que la animaba en la forma más maravillosa. Y número 4, él no solo predicaba, sino que practicaba. Es bueno ver que el predicador practica lo que predica. En el versículo 1 del capítulo 1 se nos indica la época cuando este hombre profetizó. Leamos el primer versículo de este capítulo 1 de Ageo. «En el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo». Ahora vamos a notar más adelante que él le da fecha a todas sus profecías. Y aquí tenemos que se nos indica que fue en el año 2 del rey Darío. Y esto permite tanto a nosotros como a los historiadores señalar la época en que vivió este profeta en la historia profana. Darío, a quien se menciona aquí, comenzó a reinar en el año 521 a.C. Así es que este es el 2º año del reino del rey Darío, el año 520 a.C. Esa es la fecha aproximada cuando él comenzó a reinar. Es algo interesante el notar que estos profetas que hablaron después de la cautividad comenzaron a fechar sus profecías según el reino de los gobernantes gentiles. Eso hace de esto algo muy interesante porque los otros profetas que profetizaron antes de la cautividad siempre señalaban la fecha de su profecía durante el reino de algún rey de Israel o de algún rey de Judá, o la de ambos reyes. Pero por supuesto, ahora ya no hay ningún rey, ni en el reino del norte, ni en el reino del sur. Así es que Ageo da fecha aquí a su profecía según un rey gentil. O sea, ese período de tiempo del cual el Señor Jesucristo dijo que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que fueran cumplidos los tiempos de los gentiles. En realidad, ese tiempo ya había comenzado, y ahora la fecha es conforme al tiempo de los gentiles. Y eso lo hace muy específico, y ya vamos a decir algo en cuanto a esto en unos instantes. Ahora, su tema es el templo, la reconstrucción y renovación del templo. Esa era la pasión suprema de la profecía, y él no solo reprendía al pueblo por su demora en la reedificación del templo, sino que los animaba y los ayudaba en esta tarea. Ahora, Ageo siempre, constantemente se refería a la palabra de Dios. Usted puede notar esto al leer esta pequeña profecía. Por ejemplo, en el versículo 2 dice: «Así ha hablado Jehová de los ejércitos». En el versículo 3 él dice: «Entonces vino palabra de Jehová». Y usted puede encontrar esto a través de todo este libro.
Él le da énfasis a esto aquí. Aparentemente este hombre se humilló voluntariamente a sí mismo para que el Señor fuera exaltado. Una cosa que podemos decir en cuanto a Ageo es que es una persona muy práctica. No hay nada poético en cuanto a él. Es una persona prosaica. Francamente, amigo oyente, él puede aburrirle, pero esperamos que no sea así, por supuesto. Puede que sea muy aburridor para usted. Es una persona bastante sencilla. No hay nada que le eleve a usted a las alturas indecibles en lo que él escribe. En realidad, él lleva en su mano una vara para medir. Él es una persona que ha dicho que 2 más 2 es igual a 4. Él medía todo. Es una persona muy práctica. La profecía de Ageo y la epístola de Santiago tienen mucho en común. Ambos le dan mucho énfasis a la actividad diaria, a la labor de cada día. Ambos tratan con las cosas prácticas de la vida y demuestran que la acción es algo espiritual. Si uno tiene una actitud de no hacer nada, es algo malo, según ellos. Y ambos colocan una vara de medir sobre la vida y el trabajo es la medida de la vida. Es una cosa el decir Señor, Señor, Señor y llamarle a Él Señor, pero es otra cosa el vivir la vida. Recuerde que Él dijo, habrá en aquellos días aquellos que me digan, Señor, Señor, mira lo que hemos hecho. Y entonces Él les responderá que Él ni siquiera les conoce. Ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios, no estaban trabajando para Él. El Señor Jesucristo mismo presentó esta parábola en cuanto al hombre que tenía 2 hijos. A uno de ellos le dijo que fuera a trabajar en el campo. Y su hijo dijo, sí, papá, lo voy a hacer. Es como aquellos que van a una reunión de testimonio y cuentan cómo el Señor les salvó y cómo Él les ha llamado a ir al campo misionero. Él va a salir a trabajar, pero nunca lo hizo. En realidad, nunca hizo nada. En cambio, el otro muchacho, cuando el padre le pidió que hiciera algo, él dijo, no, papá, no lo voy a hacer. Él estaba fuera de la voluntad de Dios. Pero pasó el tiempo y él pudo ver que había cometido una equivocación y finalmente dijo, papá, yo voy a ir a hacer lo que me has pedido. Ahora, él no dio un testimonio, él no tenía mucho que decir, él no elaboró mucho eso de hacer la voluntad de Dios. Él sencillamente salió y la hizo. Él hizo lo que su padre le había pedido que hiciera. Y el Señor Jesucristo hizo una pregunta muy penetrante. Dijo, ¿quién piensan ustedes que hizo la voluntad de Dios? Y esa es la pregunta que hace el Señor, y es una pregunta muy fácil de contestar, amigo oyente. Este hombre Ageo dijo, ustedes tienen que salir y trabajar si es que van a servir al Señor. Él es una persona tan práctica que, hablando honestamente, hay muchos que se apartan de él. Uno nunca puede ver aquí donde él haya tenido algún banquete en la iglesia. Él nunca hizo eso. Él nunca hizo uno de esos banquetes. Él nunca dedicó tiempo para hacer las cosas fáciles. Él dijo, ustedes tienen que salir a trabajar. Y él va a enfatizar eso. Y eso es algo muy importante. Ahora, Zacarías era un poeta. Él era un hombre de visión. Él tenía su mente, por así decirlo, su cabeza en las nubes. Pero no tenía los pies asentados en la tierra. Sin embargo, Ageo era una persona pragmática. Él tenía ambos pies bien asentados en la tierra. Usted se da cuenta, amigo oyente, que estos 2 hombres tienen el deseo de andar juntos. Tienen que hacerlo. El hombre de acción y el hombre de visión tienen que andar juntos. El poeta y la persona pragmática necesitan andar juntos. Es algo muy importante que ellos hagan eso. Sobre este pequeño libro de Ageo podemos escribir lo siguiente. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto lo encontramos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y es un buen cuadro de este libro. Hace de esto algo bastante destacado, por cierto. Ya hemos presentado algo de los antecedentes que encontramos en el libro de Esdras en cuanto al libro de Ageo. Ellos profetizaron al remanente que había regresado, y especialmente cuando ellos se encontraban desanimados, lo que ocurría en ese entonces. Como ya hemos dicho, Ageo y Zacarías se acercan a este problema desde 2 puntos de vista diferentes. Uno de ellos lo hace desde el punto de vista práctico, y el otro desde el punto de vista poético. Este hombre Zacarías tenía una visión, y si quiere tener un ejemplo de lo que queremos decir, él vio a una mujer volando por el aire y ella se encontraba dentro de un efa, que es una medida de capacidad y es de origen egipcio.
Hay muchos cultos y sectas en el presente donde las mujeres tienen un lugar muy prominente como parte de sus ritos, de sus servicios, de la imagen pública que presentan. Pero nunca hemos oído de una de estas sectas que tuvieran a una mujer que flotara en el aire dentro de un efa. Así es que Zacarías les superó en cuanto a esto. Pero Ageo no obra de la misma manera. Él es una persona demasiado pragmática para hacer eso. Es decir, Ageo es una persona que juzga la verdad basada en sus efectos prácticos. Por ejemplo, alguien viene y le dice, Ageo, vamos a tener una reunión de oración para poder construir el templo. Y Ageo responde, está bien, si ustedes van a tener una reunión de oración, pues será mejor que lo hagan durante la noche, porque a esa hora no podemos trabajar. Pero durante el día, yo quiero que ustedes vengan con martillo y serrucho a trabajar y a construir el templo. Y hay muchas personas, amigo oyente, que no gustan de esto. Las reuniones de oración son mucho más fáciles para ellos porque les permite estar sin hacer nada. Ahora, no crea que le estamos restando importancia a la reunión de oración. No se trata de eso, no estamos haciendo eso. Pero hay muchas personas que oran que no hacen nada. No son como esa persona que se cuenta en la historia que dijo, cuando un hombre ora para tener una buena cosecha, Dios espera que él diga amén con la azada. Y eso es algo que necesitamos hoy, amigo oyente. También vamos a ver algo en cuanto a este hombre que hace de él algo bastante destacado. Él le da fecha a todos sus mensajes. En un período de 3 meses y 14 días, según el calendario, él dio 5 mensajes. Cada uno de ellos fue presentado en una fecha específica. Vamos a observarlos al avanzar en nuestro estudio por este libro. El primer mensaje lo dio el 1 de septiembre del año 520. Ahora, no nos pregunte cómo es que sabemos esto. Ya hablaremos de esto en la próxima oportunidad, Dios mediante. El segundo mensaje fue dado el 24 de septiembre del año 520. El tercero fue entregado el 21 de octubre del año 520. El cuarto mensaje fue dado el 24 de diciembre del 520 y luego el quinto mensaje también fue dado el 24 de diciembre del año 520. Alguien le preguntó a un pastor hace mucho tiempo, ¿por qué dio a Ageo 2 mensajes el 24 de diciembre? Y el pastor respondió, bueno, supongo que porque al día siguiente era Navidad y quería estar en casa con su familia para la Navidad. Claro que la persona que hizo la pregunta no le gustó mucho la respuesta y dando media vuelta se marchó. Él no pensaba que esa era una respuesta adecuada. Pero con eso queremos decir que no tenemos la respuesta, amigo oyente. Vamos a reservar este asunto de la fecha para la próxima oportunidad. Queremos leer ahora el primer versículo de este capítulo 1 de Ageo, que dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo... Ahora él comienza aquí dando la fecha de este mensaje. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Luego dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y aquí tenemos esta expresión que él comienza a mencionar. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Con esto trataremos más adelante, y debemos decir que Zorobabel aquí indica sembrado en Babilonia. Él nació en la cautividad en Babilonia. Su nombre en realidad es pagano. Pero él era un representante del gobierno, era del linaje de David. Y dice aquí Ageo, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Aquí tenemos al sumo sacerdote. Así es que en este versículo se menciona a la persona principal del gobierno y a la persona principal de la religión. Ambos están representados aquí. Y Dios les envía su mensaje. Ahora, Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a ver cuál es ese mensaje. Y amigo oyente, va a ser algo tan práctico que le va a sacudir a usted. A nuestro juicio, este, sin duda alguna, es un libro muy sorprendente que tenemos en la palabra de Dios. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y entonces, Dios mediante, continuaremos con nuestro estudio de este libro de Ageo en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga en gran manera es nuestra ferviente oración. ¿Ha pensado usted en cuál versículo podría estar escrito sobre su vida? De acuerdo con el Dr. McGee, autor de este estudio,
Para el profeta Ageo sería 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, que dice: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si usted quisiera este mismo versículo sobre su vida, una de las maneras en las cuales usted puede ser constante y creciendo en la obra del Señor es seguir estudiando con nosotros la Biblia en nuestro recorrido de 5 años. Conocer y aplicar lo que aprendemos en la palabra de Dios nos ayudará a vivir vidas para Dios haciendo lo que Él nos indique hacer. Así que quédese con nosotros, estudie la palabra de Dios y ponga en práctica lo que ella nos manda hacer. Si usted desea volver a escuchar este o cualquier otro programa, le invito a que visite atravesdelabiblia.org/escuchar y allí usted encontrará las diferentes maneras de escuchar el programa en las diferentes plataformas disponibles. Nuevamente, el sitio web es atravesdelabiblia.org/escuchar. El desconocido de Galilea es el recurso que tenemos disponible durante este mes. Jesús vino a su propio pueblo, los judíos, pero ellos no reconocieron quién era. Zacarías lo había profetizado siglos antes, pero se lo perdieron. ¿Por qué vino la primera vez? ¿Y por qué viene de nuevo? Basado en el libro del profeta Zacarías, este recurso le ayudará a responder estas interesantes preguntas. Adquiera su descarga gratuita visitando atravesdelabiblia.org/recursos. atravesdelabiblia.org/recursos. Y si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 y con gusto le enviaremos una copia impresa del librito. Nuevamente, el número de teléfono es 1-800-880-5339. Les recuerdo que los recursos impresos están disponibles solamente en el territorio de los Estados Unidos. Para más detalles y tener toda la información, visite atravesdelabiblia.org/recursos. Como saben, en nuestro sitio web también tenemos una sección que le ayudará a encontrar otros recursos. Visite atravesdelabiblia.org/libritos. atravesdelabiblia.org/libritos y usted encontrará una parte en nuestro sitio web que tiene una herramienta o lupa de búsqueda. Usted pone el nombre o el tema que le gustaría estudiar o leer y encontrará diferentes opciones. Quizás no tengamos el tema que usted quiere, pero tendremos un recurso que se asemeje mucho a lo que usted está buscando. Nuevamente, el sitio web es atravesdelabiblia.org/libritos. Busque el tema de su preferencia y descargue gratuitamente el recurso disponible. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet, atravesdelabiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es atravesdelabiblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.